Buenas tardes, ¿qué tal están miembros de la Corporación Municipal, recreadores, amigos? Bienvenidos a este acto de presentación del libro Un yeclano en el siglo de oro, el teólogo Antonio Pérez Marco y la yecla del siglo XVI. Un acto que supone el inicio de partida de la tercera recreación histórica internacional Yecla Siglo de Oro, que se va a realizar, como ya todos conocen, durante todo el fin de semana en la ciudad. Cerca de 500 recreadores procedentes de 14 delegaciones internacionales y 21 asociaciones nacionales darán vida a múltiples actividades y actos coordinados y organizados por la Asociación Yecla Siglo de Oro. Esta tercera recreación histórica internacional cuenta con el apoyo de las Concejalías de Cultura, Turismo y Comercio, además de varias asociaciones destacadas de la ciudad y también apoyo de empresas privadas, a las que, lógicamente, desde la asociación agradecemos ese apoyo. Como inicio del acto, antes de conocer más detalles de esta fantástica publicación, la música renacentista va a ser protagonista de la mano de uno de los grandes musicólogos de la comarca, investigador y recreador histórico, profesor de música, jubilado en la Universidad de Murcia. Tengo el placer de presentarles a Antonio del Carmen López Martí. Un aplauso para él. Vamos a oír los sonidos originales del siglo XVI, porque simplemente es una réplica exacta de una viola española, aunque le dieron los escoceses hace ya 40 años. Es una viola soprano concretamente, y está montada a la manera del siglo XVI, con cuerdas de tripa y demás. Yo toco alguna música de aquella época para que escuchemos la sonoridad. Voy a empezar con un pasamento. Es una música de danza que servía de base para composiciones muy variadas. Entonces era una música muy conocida en aquella época. Y vamos a tocar un poquito. Si ustedes se han dado cuenta, llevaban distintas velocidades.
Esto se llama una suite. Entonces cada una de las músicas estaba adecuada a un tipo de personas. La primera era más solemne, era una pagana, era para bailarla de forma ceremonial. La segunda era una gallarda, que era para saltar, más movida. Y la tercera es una reprise, que es para aún bailar más rápido. Y ya para terminar mi primera intervención, porque los protagonistas son mis amigos Aniceto, Francisco, y bueno, a Romillo también lo conozco, porque estuve dando una conferencia en el Museo de Jumilla hace casi un año y pico sobre mi especialidad, los tambores. El viernes antes de Dolores, antes de empezar la Semana Santa. Bueno, voy a tocar una pieza muy bonita que se llama La España, era conocidísima en toda Europa y en América. La escribió Diego Ortiz. La primera están publicadas en Flandes. Flandes, como era una posesión española, pues bueno, la he querido incluir. 1572, editado por Ateñán. Y esta segunda es de 1553, está editada en Roma, del músico Diego Ortiz. Muchas gracias, Antonio. La música va a ser protagonista a lo largo de estos días. Aquí en el auditorio hay dos citas, también la danza o bailes de época. Consulten el programa y espero que disfruten. Solicitamos la presencia de Enrique González Larios, gran conocedor de la recreación histórica y presidente de la asociación Yecla Siglo de Oro. Es la entidad, como saben, que organiza este evento y, Enrique, cuando quieras, seguro que conocemos más detalles de lo que va a pasar en los próximos días en la ciudad. Buenas noches a todos. Por supuesto, a mi amigo Chinchilla, Emiliano, Aniceto, maestro, vecinos y vecinas, Corporación Municipal, estáis aquí también. Bueno, pues yo tampoco estoy acostumbrado tampoco a hablar en público, tampoco me gusta, no tengo ningún guión, perdonad. Hoy hemos estado todo el día trabajando para organizar todo esto. Solamente una reflexión. Ya llevo un par de años con muchísimos cafés con Chinchilla. Hace 2 años presentamos otro libro en 2023. Para mí es un tremendo honor, una tremenda satisfacción en esta tercera edición presentar el segundo libro de historia local. Un libro que nos aporta pues un montón de información para la recreación, para nosotros, para poder ampliar los roles, porque como sabéis estamos recreando la historia de Yecla. Sabéis que tenemos los 3 ejes importantes: la aduana de Puerto Seco, ya que era el segundo puerto más importante de Castilla; las milicias con los alardes, que creo que tenemos uno de los pueblos más importantes en el mundo, que se conservan aún estos restos de milicias; y ahora pues tenemos también incorporaciones como personajes locales, como hoy que nos va a presentar Chinchilla, y eso pues nos da un valor como evento, creo, único. Yecla, que ahora mismo este fin de semana se van a juntar prácticamente 500 recreadores, se convierte en el evento de Siglo de Oro más importante de España, y puedo decir con satisfacción
que todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de vecinos, de socios y gente también como Chinchilla, que ha trabajado muchísimo, se ha implicado, ha dedicado muchísimas horas de trabajo, de estudio, de investigación. Le estamos, creo, muy agradecidos. Yo creo que tiene que estar también satisfecho el pueblo de Yecla, porque este tipo de contribuciones creo que son tremendamente importantes, y yo tampoco me quiero extender y solamente pues agradecer este esfuerzo tanto de Chinchilla como de Aniceto de presentarnos hoy este libro, y nada, estamos deseando leerlo. Así que muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Enrique. Y antes de entrar en materia, en la presentación de este libro, como saben, vamos a tener la fortuna de la visita de muchos recreadores venidos de fuera de nuestro país. Vamos a conocer las impresiones de José Antonio Torres Ramírez, procedente de Ohio, de Estados Unidos. Se encuentra con nosotros, con su señora. Es abogado, es fiscal, pero sobre todo es un fanático de la historia. José Antonio, por favor. Buenas tardes, Enrique. Ahí. Es un verdadero honor regresar a Yecla. Esta es la segunda vez que vengo y te prometo que para el próximo evento también regreso. Esta vez viene con mi esposa. Espero verlos durante este fin de semana y es un honor poder regresar y visitar esta bella ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a continuar con el acto para profundizar en la presentación de este fantástico libro, escrito por Francisco José Carpena Chinchilla y Aniceto López Serrano. Se encuentran ya con nosotros en el escenario, y para ello vamos a contar con la presencia también de Emiliano Hernández Carrión, arqueólogo y exdirector por motivos de jubilación del Museo Arqueológico Municipal de Jumilla, Jerónimo Molina, director de las excavaciones en el yacimiento arqueológico de Coimbra, del Barranco Ancho de Jumilla durante 32 campañas, académico de la Real de Alfonso X de Murcia desde 2015. Emiliano Hernández es el presidente de la Asociación de Directores y Técnicos de Museos de la Región de Murcia, presidente también del Instituto de la Cultura del Vino y director de la revista Pleita de Jumilla. Ha publicado varios libros, destacamos Palabra de calle, el himnos de Jumilla y el reflejo de la mitología en la plástica romana de la región de Murcia, la metalurgia en el altiplano de Jumilla-Yecla, prehistoria y protohistoria, el castillo de Jumilla, historia de un centinela, el mundo funerario ibérico en el altiplano Jumilla-Yecla, la necrópolis del poblado de Coimbra, del Barranco Ancho, las pinturas rupestres esquemáticas en el abrigo Riquelme de Jumilla-Murcia o Jumilla en el siglo XVI a través de las ordenanzas de 1599. Ha publicado también numerosos artículos relacionados con temas fundamentalmente con la arqueología, la etnografía, arte rupestre y la enología. Autor también del prólogo de este libro, Emiliano Hernández. Un placer tenerle en este auditorio. La palabra es suya. Gracias. ¿Se ha encendido? No sé. ¿Se oye? Bueno, yo tengo buen timbre de voz, pero bueno. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a los dos buenos amigos que se hayan acordado de mí, de mi humilde persona, para no solo prologar el libro, como muy bien ha dicho el presentador, sino luego la presentación del libro. Un libro que yo creo que va a ser un hito dentro de la historia local de Yecla. Porque si bien es cierto que nos vamos a centrar en un personaje, el libro va mucho más allá. Es decir, el libro es mucho más completo. Una vez que empiezas no te lo puedes dejar de leer. Ahí primero tenemos que contrastar algunas fechas porque, por ejemplo, el personaje, según me contaba el amigo Paco,
se saca de las relaciones topográficas de Felipe II. Pero es que las relaciones topográficas de Felipe II en Yecla son de 1575, las de Jumilla son del 79, pero el título se lo dan en el 87. Es decir, Antonio Pérez Marco debe estar ejerciendo ya de teólogo, de doctor en teología, antes de que le llegue el título. También cuando leemos su biografía debió ser un calvario, sobre todo la cantidad de dinero que se debió dejar en viajes a Alcalá de Henares, porque claro, tampoco estamos hablando de ninguna universidad, en la de la Universidad de Agramont, no, estamos hablando de la Universidad de Alcalá de Henares, que en este momento podría ser el Oxford del momento, ¿no? En aquellos momentos. Pero vamos, sea como fuese, el hombre está imbricado en una sociedad que, si leemos el primer capítulo, el primer marco histórico, que está muy bien redactado, observamos que el personaje nos ayuda a entender la sociedad. Pero es que en la sociedad hay otros personajes, lo que se llama la microhistoria, que están muy bien relacionados. Es decir, tenemos los cargos del concejo, tenemos los carreteros, tenemos toda una serie de cargos económicos o de actividad económica en este momento. Y hay un tema que hay que aclarar, y es que, por ejemplo, si Yecla, cualquier municipio, Almansa, Sá, Jumilla, se quedaban sin carnicero, es decir, moría y no tenía descendencia el carnicero, el concejo, es decir, el ayuntamiento, es el que estaba obligado a buscar un carnicero. Es decir, la población no se podía quedar sin carnicero. Un carnicero como podía ser el que arreglaba los carros o que podía ser el talabartero. Una cosa. Pero entonces la obra es tan buena que nos han recogido, los autores, nos han sacado la relación de en este siglo XVI todas aquellas personas que ostentaban un cargo o un puesto de trabajo, es decir, o un negocio. Que a simple vista parece, bueno, que no se importa el negocio. No, el negocio es importantísimo hasta el extremo de lo que acabo de contarles. Que interviene el concejo para que ese servicio se dé. Es decir, los arqueólogos, que luego hablamos de las sociedades complejas y nos tenemos que remontar al 3000 o al 4000 antes de Cristo, es decir, en estos momentos, en el siglo XVI, la sociedad es totalmente compleja y está totalmente imbricada. Luego vienen los añadidos, ¿no? Luego vienen los añadidos que si tenemos una guerra, que además es un siglo tremendo, porque es el siglo en el que hay un enfrentamiento feroz, tremendo, entre el poder celestial, el del Papa, de la Iglesia, y el poder real, el emperador. De hecho, Carlos I saquea Roma. Con ese dato nos debemos quedar. Y en ese momento, porque claro, no había internet, imagínense ustedes que en ese momento Antonio Pérez Marco, que es el máximo representante, aunque tiene que sufrir sus más y sus menos con los curas de la localidad, ¿no? Tendría sus más y sus menos con los representantes del concejo, que eran los que representaban el imperio, no en la parte humana. Y luego es curioso, como decía, que entre los personajes que dicen las relaciones topográficas de Felipe II, que han destacado en la ciudad de Yecla, entre licenciados, bachilleres y tal, destaca el teólogo Antonio Pérez, que aún no le han dado el título. Pero ya es un personaje influyente, es un personaje que está presente, muy presente en la sociedad. Una sociedad muy convulsa y una sociedad además, como queda reflejado perfectamente en el libro, rica. No hay, fíjense ustedes si Yecla es rica, que ninguno se va a América a hacer las Américas a buscar el oro. Es más, está viniendo gente aquí a trabajar, sobre todo gente del País Vasco, vizcaínos están viniendo aquí a buscar trabajo. Es un momento álgido, es un momento bueno, que las circunstancias, como puede ser la guerra de Germanía, a mí me gusta hablar de la guerra de los comuneros, ¿no? o la guerra del Marquesado, están diezmando a la población, sobre todo a la población que es la mano de obra, que es lo que estamos haciendo. Y luego pues, podemos leer entre líneas algunas cosas también, hablando de la parte económica, que efectivamente lo dice, ya lo dijo también don José María Soler, lo decís vosotros, que cuando se responde a estas relaciones topográficas, sobre todo lo dice también en la parte del vino, cuando se habla del vino, que es un capítulo también muy interesante, no se dice la verdad. Si estamos haciendo falsedad un documento público, que hoy sería un delito, en aquel momento también. Pero yo no declaro
las hectáreas que tengo de viñedo o de olivar, porque luego tengo que pagar el diezmo. Porque además estamos en un momento con dos personajes importantísimos en la historia de España, como son Carlos I de España y V de Alemania, que así nos lo enseñaban en el colegio, ¿no? Exacto. Y Felipe II. Es decir, los Agustias mayores. ¿Qué ocurre con estos dos personajes? Que en su imperio no se ponía nunca el sol. Y para que no se pusiese el sol, para mantener el sol en el aire, necesitaban muchísimo dinero. En esos mundos de Dios. Hasta el extremo que, por ejemplo, Felipe II, Yecla no tenía salinas, no tenía... Pero Felipe II nacionaliza, confisca todas las salinas de todos los municipios, porque era la mayor renta que tenían los municipios, los concejos, de ingresos, de dinero. Y eso lo hace. Pues imagínense ustedes, sableaba a todo el mundo, como muy bien se expresa en el libro, a los carreteros, a la aduana, al puerto seco que estábamos hablando, es decir, está sacando dinero debajo de las piedras, porque el momento lo requiere así. Luego hay otra parte importante que se da en todos los capítulos del libro, que lo han hecho muy bien los autores, y es que se remontan incluso, si llega el caso, al siglo XIV, para poder entender la evolución para llegar al siglo XVI. Pero es que una vez que estamos en el XVI, entendemos cómo llegamos al XXI, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Pero esa amistad, que además, que tanto le he escuchado yo a Niceto decir, esa amistad que tiene Yecla con los municipios de Almansa, Villena y Sax, se gesta aquí. Se va gestando aquí y se refleja en el libro. Es decir, todos los problemas que van teniendo. Es decir, ¿cuándo vamos a ayudar a Chinchilla? La ciudad de Chinchilla. A mí me puede ayudar. Contra los comuneros. Pues ¿quiénes vamos? Vamos los soldados de las milicias, vamos, de Sax, de Almansa, de Villena y de Yecla. Y van a ayudar a los comuneros de Chinchilla. Sí. Hay un hermanamiento ahí que ha llegado a nuestros días. Es una cosa que se entiende, como ya digo, la gestación, y lo hacen muy bien los autores, remontándose al siglo XIV, para que vayamos viendo toda la evolución para llegar al siglo XVI. Y ese gran siglo, insisto, riquísimo, un siglo muy rico para Yecla, insisto, no habrás encontrado a nadie que se fuese a América. Sí. ¿Has encontrado alguno? Dos. A dos. Los pobres de solemnidad, que se llaman. Aventureros. Aventureros. Pero que es curioso que mientras en, por ejemplo, comunidades o provincias como pueden ser las extremeñas o las vascas, o incluso la andaluza y los canarios, se están yendo a puertas, en nuestra zona apenas se está yendo gente, no se va nadie. Hay suficiente. Es más, se está viniendo mano de obra aquí, como estamos diciendo, ¿no? El personaje, Antonio Pérez Marco, como muy bien se dice en el libro, permaneció olvidado en la memoria colectiva. Ojo, y vuelvo a insistir, ya era conocido, es coetáneo cuando se están haciendo las relaciones, ya es conocido. Y luego, su gran esfuerzo, no quiero hacer un spoiler aquí, su gran esfuerzo por conseguir su doctorado en teología, que le costó 1001 viajes a Alcalá de Henares, y él haciendo todo eso. Pero la Iglesia en estos momentos, que ya se está poniendo en serio, hasta ahora no es que no estuviera en serio la Iglesia, pero que se podía nombrar a cualquiera, se podía hacer sacerdote u obispo, viene la Inquisición a ver que no es un cura Barragán, es decir, que es un cura que no es un cura que está amancebado. Ojo, viene la propia Inquisición a ver dónde vive y con quién vive. Vive con su madre, con su hermana y con un hermano soltero, ¿no? Un hermano soltero. Es decir, no se fían de a quién le están dando el título de doctor. Por eso el personaje es interesantísimo. Vuelvo a insistir. Nos está hablando de un personaje que tiene unas cualidades excepcionales como persona, como intelectual, como todo, muy imbricado en su sociedad. Es decir, ayuda mucho al vecindario. Está muy implicado en la sociedad, pero con un instinto de superación que es digno de alabanza, de conseguir su doctorado. En un municipio como es Yecla, que vaya usted a saber, pero es interesantísimo. Luego pasamos, de una vez que vemos el personaje, vamos a la guerra del Marquesado. La guerra del Marquesado que marca toda nuestra zona, la marca. Por ejemplo, tenemos el tema que mientras la avaricia o la codicia
de don Juan Fernández, don Juan Fernández Pacheco, primer marqués de Villena, que tenía, sí, es el señor este que sale en la serie Isabel y que todo el mundo dice que era malísimo y que yo siempre digo que era inteligente, inteligentísimo. Cambiaba de bando como nosotros de camisa, ¿no? Pero porque él le gustaba el tema, le iba a la marcha, era muy inteligente y muy codicioso, era muy avaricioso, ¿no? Pero claro, es otro señor que gasta muchísima energía en construcciones, en construir castillos. ¿Eso quién lo paga? Él no, desde luego. Tiene unas rentas, hay quien dice que sus posesiones eran mayores que las del propio rey. Tenía más posesiones que el propio rey. Con lo cual tenía unas rentas súper saneadas. Pero ¿quién pagaba las construcciones de los castillos, de las iglesias, de todo lo que está haciendo? La población. Y está saqueando la población de Yecla. La está sableando. Entonces, quieran ustedes o no, eso es algo que pone después de uñas a cualquiera. Claro, cuando llegan los Reyes Católicos, Diego López Pacheco, ya el segundo marqués de Villena, el hijo de Juan Fernández, se pone de parte de la Beltraneja, de Juana la Beltraneja. Todo eso lo pueden leer aquí, pueden ver en el libro, aunque yo les vaya haciendo un poco el spoiler. Ojo, el mote de Beltraneja que se lo pone el propio Juan Fernández Pacheco, es el que le pone el mote a la Beltraneja, a la hija. Entonces, cuando llega y pierde, claro, ¿qué hace? Los pueblos que están bajo el yugo del marqués de São de Villena, entre ellos Yecla, sublevarse, vamos, sin pensarlo. Pero es que asómbrense ustedes, Jumilla, cuyo alcaide es un Pacheco, sobrino de don Diego López Pacheco, no ofrece resistencia, entrega el castillo. No, a mí dejarme tranquilo. Sí. ¿Por qué? Porque están hartos de los impuestos que les está poniendo el marqués de Villena para mantener todas las construcciones y todo lo que él mantiene, todo lo que está llevando. Todo eso, como digo, se refleja aquí perfectamente y volvemos a lo mismo. ¿Cómo se entiende la guerra del marquesado? Empezando cuando se crea el marquesado con don Juan Manuel, que entonces era el señorío. Entonces era el señorío. El señor que no acuñó moneda porque no le dio la gana, ¿eh? Bueno, no lo dejaron. No le dejaron. No le dejaron. Luego, el capítulo del castillo, que era el que más fricción podía presentar, hay que entenderlo y hay que leerlo como un aspecto que inició, ¿cómo se llama la que excava el tormo? Sonia Gutiérrez. Sonia Gutiérrez se planteó, excava el tormo de Minatela, que era el obispado al que pertenecía Jumilla y Yecla, es decir, el obispo de Minatela, del Tormo, era las parroquias de Jumilla y de Yecla. Estamos hablando de recién terminada la conquista, estamos hablando del 1200 y poco, 1246, ¿no? 45, 46. Les decía que Sonia Gutiérrez lo que plantea es: ¿la arqueología nos demuestra lo que dicen los textos? ¿O los textos confirman lo que se encuentra en la arqueología? Eso es importantísimo, porque no podemos ir en los arqueólogos por un lado y los historiadores por otro. Tienen que sincronizarse. Se tienen que sincronizar. Eso es lo que realmente nos va a dar la historia. Y esto es como hay que leer el capítulo del castillo. Sí. Los documentos que tenemos, ojo, y hago un paréntesis aquí, es documentación inédita, muchísima, la que hay en el libro, que hay que leer con detenimiento. Es de un enriquecimiento impresionante. Es de un enriquecimiento impresionante para conocer perfectamente la historia de Yecla. Yo os animo a continuar con el 17. Entonces, como decía, el capítulo del castillo hay que entenderlo como dice Sonia Gutiérrez. La arqueología confirma lo que dicen los textos, los documentos confirman lo que dice la arqueología, y hay una discusión muy interesante que hay que leer también despacio y hay que ver los pros y los contras. Es decir, hay cosas que por el hallazgo de una moneda montamos un castillo, ¿no? Montamos ahí una de esas. Luego, el capítulo, que es un capricho tuyo, lo del vino en Yecla, ¿no? No es un capricho. La importancia que ha tenido el vino siempre en nuestra comarca. Y ya aquí me salto a Yecla. Es decir, la comarca que hay que incluir Jumilla, hay que incluir el Vinalopó, hay que incluir el Pinoso, hay que incluir la zona del La Monastrera. Es decir, aquí no podemos quedarnos.
tiene una importancia riquísima. Volvemos a lo que decíamos antes, se mentía en las relaciones topográficas, porque no podemos pagar tanto. Por ejemplo, en Jumilla nos encontramos cuando se hace o cuando se está cultivando la viña en secano, porque toda la viña que se está cultivando y los que se recogen en el libro documentalmente es en regadío. Nosotros documentamos cuando se hace viña en secano, cuando empiezan a pagar diezmo. Cuando pagas diezmo es que está produciendo o hay una cantidad de vid importante en el secano. Aquí vemos la importancia que tiene la vid en arrobas, lo que se está haciendo. Y es interesante una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que a mí me reclamaban algunos en mi pueblo, el censo de la gente que tiene bodega en su casa. Todo el mundo en la casa de campo tenía una bodega, pero ese censo no lo tenemos. Los autores se han sacado de los testamentos, de las donaciones, ese censo. Ojo, estamos hablando del siglo XVI. Eso llega hasta el siglo XX. Así que cada casa tenga un lagar, casa de campo, o su almazara. Aquí hablan del siglo XVI. Pero eso llega al siglo XX. Eso lo hemos conocido nosotros. En mi casa. ¿No? O sea, que es una cosa que la tinaja para el vino y la tinaja para el aceite estaba en cada casa. Era algo sorprendente. Pero esto, como decía, vamos buscando las sociedades complejas hasta el 16, del 16 a hoy día, a día 29, lo entendemos perfectamente a través del libro, a través de la configuración de la sociedad, a través de Antonio Pérez Marco, y de lo que es la sociedad yeclana del siglo XVI. Y por último, las guerras de Germanía, que a mí me gusta que sean la guerra con los comuneros. Los comuneros de la Germanía. Los comuneros, ¿no? Es que en Castilla los comuneros, en Valencia la Germanía. La Germanía. O sea, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, pero a mí me gusta más la guerra de los comuneros, parece que es más reivindicativo, ¿no? Es que nos apuntamos a todas. Y efectivamente, Carlos I viene aquí con la intención de poner los altos cargos que sean todos de Flandes, o que sean todos germánicos, precisamente, y eso, el espíritu, ahí sale el patriotismo, ¿no? Y ahí sale el espíritu español, dice, no, hombre, si aquí nos han gobernado siempre los mismos, porque además en el primer capítulo sale, siempre gobernaban los mismos, se repiten los mismos apellidos en los cargos del concejo, pero no solo pasa eso en Yecla, pasa en todos sitios, y especulan, como hemos dicho, es un siglo rico, y especulan. Tiene la costumbre, la bonita costumbre de el que estaba en el cargo, el que era alcalde, compraba las tierras donde sabía que se iba a expandir la población, porque ¿dónde se iba a construir? Ahí. O sea, que no es nuevo lo que hemos inventado ahora de especular con el terreno. En el 16 ya se hace, y aquí se recoge. Por eso decía, la guerra de los comuneros, que además toda España, desde todo el mundo se hace, y volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen? Buscan, van nombrando jefes, se van autonombrando incluso, algunos se autonombran jefes de ellos para pelear a las fuerzas reales o estar a favor de ellas. Y cuando hace falta y hay que ir a ayudar a algunos, como es el caso de allí, volvemos a lo mismo. Ese compadreo entre Yecla, Almansa, Villena y Sax vuelve a estar de nuevo, vuelve a estar ahí patente. Yo no les quiero cansar más. Creo que lo mejor es leer el libro, insisto, y una vez que empiezas no terminas. Y luego puedes decir, sí, es que lleva mucha estadística o lleva muchas tablas interesantísimas, porque estamos viendo documentación que no se ha publicado hasta ahora y nos dan dando muchísima información. Es la intrahistoria. Decía un compañero mío cuando decíamos, es que los arqueólogos de pueblo dicen, ojo, si no hay albañiles no hay arquitectos. Si no se hacen obras que nos vayan dando a conocer la historia de los municipios, la historia de España no existe. Hemos de empezar la casa por los cimientos. Hemos de publicar primero nuestra historia, nuestros personajes, recuperarlos como se ha hecho aquí perfectamente y de aquí seguir avanzando. El siglo XVII lo quiero para el año que viene. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues los autores os queremos decir también unas palabras. Lo primero es agradecerles su asistencia a todos los presentes,
y evidentemente a Emiliano por el prólogo del libro y por su intervención, que creo que ha demostrado que confiamos en él acertadamente, y nosotros estábamos seguros de que Emiliano sería cercano y conocedor del territorio en el que nos movemos. También queríamos, pues, también os quiero aclarar una cosa. Sabéis, lo que me conocéis un poco, que yo suelo siempre en los libros, no soy Paco Umbral, no me gusta, Paco, aquella actitud del libro, he venido a hablar de mi libro, a mí eso no me gusta, y yo suelo dar siempre los agradecimientos. Me gusta hacer, porque hay que ser agradecido, eso es de bien nacido, y entonces pues Aniceto me ha robado ese papel esta tarde, y entonces les voy a hablar de mi libro aunque no quiera. Bueno, también queremos, yo sí voy a aprovechar, como he agradecido a Emiliano y a ustedes su presencia, para dar dos agradecimientos nada más, rápidamente, que son Antonio, por acompañarnos esta noche con la música, que siempre, por lo menos a mí me calma, por lo tanto calma a las fieras, y también a Tomás, que se ha prestado a presentar este acto, y también se lo queremos agradecer. Imagino que Aniceto se lo agradecerá, pero yo, como he hablado antes, pues ya voy por delante. Decirles también sobre el libro que al trabajo habitual de la experiencia que tenemos de tiempo, de publicar libros de historia, siempre hay que buscar documentación, investigarla en los archivos, sobre todo aquella que está inédita, que está esperando a ser descubierta y puesta en valor, porque la documentación histórica solo tiene un valor, y es el servir a la sociedad y el aportar nuevos datos a la sociedad, a nuestra sociedad en concreto. Y esa es una parte importante del trabajo. Luego hay que documentar también la parte bibliográfica, es decir, qué han dicho otros autores sobre este hecho o sobre los hechos parecidos o sobre este periodo. Luego hay que ponerse a redactar la parte de la redacción de los textos, la búsqueda de imágenes, que hemos contado con los fotógrafos del Clic-Clac, que pues han colaborado de forma totalmente desinteresada, la maquetación, la corrección de los textos, el buscar un prologuista, pues todo lo que hay que hacer cuando se hace un libro. Solo que en esta ocasión pues hemos tenido un hándicap mayor, y es que lo hemos hecho entre dos personas, que aunque pues tenemos ya amistad mucho tiempo, fue mi maestro cuando yo era algo más joven que ahora, y pues ahora tenemos una relación mucho más cercana de compañeros, de proyectos conjuntos, y es la primera vez que hemos abordado una publicación entre las dos. Y bueno, pues como todos sabéis, los dúos, las parejas, han aportado muchísimo a la cultura en España. Ahí tenéis el dúo dinámico, sin ir más lejos. Y Aniceto y yo no queríamos ser menos, y entonces nos pusimos a trabajar en este libro. Y claro, eso supone muchas veces pues debates, discusiones, encuentros, consensuar, reflejar lo que los dos queremos que el texto diga. Bueno, es una cosa más larga, es un esfuerzo mayor, pero a la vez es mucho más enriquecedor, y yo le quiero dar las gracias a Aniceto por haberse prestado, porque ha sido una experiencia muy interesante, y yo creo que los dos hemos aprendido mucho, y sobre todo pues de su larguísima experiencia, que en eso sí que tiene más que yo seguro, y ha sido una experiencia muy interesante. Sobre el libro, yo sí que les diría un par de cosas. Lo tengo escrito pues en el ordenador, o sea que no lo he podido copiar, aunque yo llevaba ideas parecidas a lo que nos ha contado Emiliano. Una de ellas es que sí que quiero dejar expresado que el que se hable aquí de la guerra de la Germanía y de las comunidades de Castilla, que se hable de la fortaleza de Yecla, que se hable del vino como un capítulo específico, y que se hable también de la guerra del Marquesado, no es una decisión arbitraria de los autores, sino que, como verán cuando lean la obra, descubrirán que todos esos elementos aparecen en la vida del teólogo Antonio Pérez. Su familia tenía viñas, hay una serie de historias que se cruzan sobre la entrega de la fortaleza a la gente de Pacheco. Hay una serie de factores que son los que a nosotros nos dieron pie a luego hacer unas pequeñas monografías que van dentro de este trabajo sobre esos puntos en concreto. También les quiero señalar que la investigación sobre este hombre nosotros no la hemos dejado cerrada, entre otras cosas porque no hemos podido, ya nos hubiera gustado. Nosotros hemos llegado hasta, como decía Emiliano, hasta su doctorado en 1587, cuando obtiene el título de doctor en teología por la Universidad de Alcalá,
y a partir de ahí no sabemos nada de él hasta su muerte. Sí sabemos que se fue de Yecla, ya no aparece en Yecla, y que debió de situarse en alguna catedral, en alguna canonjía, en algún tipo de empleo religioso por su grado como doctor, y perdimos esa relación con él, y es lo que dejamos abierto, no solo que nosotros lo pudiéramos hacer, a cualquier otro historiador que quiera y pueda, pues también lo animamos a que continúe ese punto. Y para ir terminando, pues lo que decía Emiliano, en eso coincido enormemente. Nosotros también hemos querido no solo reflejar la vida de este hombre en la medida que hemos podido, de dar a conocer su biografía, sus estudios, sus esfuerzos, su vida en Yecla, su familia, sino que también hemos aprovechado para recuperar todas las personas que hemos podido documentar que tenían algún oficio en Yecla. Y nos da igual que fuera alcalde, el administrador del puerto y aduana, o que fuera un simple pastor. A nosotros hemos hecho una serie de tablas que ya verán ustedes, y con ello lo que pretendemos es facilitar también la labor de recreación de Yecla Siglo de Oro, de facilitar, creo que hemos documentado al final 82 empleos diferentes en la segunda mitad del siglo XVI en Yecla, y creo que es un número suficientemente, de esas sociedades complejas que hablaba antes Emiliano, pues creo que 82 empleos en una población de 3.000 habitantes es un número notable de gente que se dedicaba a distintos oficios. El poder recuperar esos nombres que vivieron hace 450 años en Yecla son para nosotros hacerlos vida, hacerlos presentes, como van a hacer los recreadores este fin de semana, donde una vez más nos van a demostrar cómo vivía la sociedad que nos precedió hace 450 años, más o menos. Gentes que patearon nuestras calles, que trabajaron en su oficio, se divirtieron, sufrieron, amaron y murieron a la sombra de la Torre del Reloj, que tenemos aquí al lado, o al sol de invierno en la Plaza Mayor. Esto, sin duda, es tremendamente reconfortante para la intrahistoria, o la historia no protagonizada por grandes personajes en la corte, valientes soldados o avezados descubridores. Es la historia de quienes, con su callado esfuerzo de cada día, posibilitaron que los otros estén al sol de la historia. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Llegado a este punto, pues creo que solamente nos resta mostrar nuestro agradecimiento. En primer lugar, a todos vosotros, porque con vuestra presencia habéis hecho posible la realización de este acto. Juntamente con vosotros, también a los representantes del Ayuntamiento, de representantes que son la continuidad de un ayuntamiento que se organizó hace más de 700 años, al filo de 1300, y que desde entonces, sin solución de continuidad, ha llegado hasta los que hoy son representantes de esta población. Y les agradecemos a los que han venido, a los actuales miembros que han venido, que nos acompañan, les agradecemos también su presencia. Por supuesto también a Emiliano, que es muy buen amigo nuestro, por su generosidad y por las estupendas pautas de lectura que nos ha dado del libro. Y desde luego yo también estoy muy satisfecho con la experiencia que hemos tenido. Yo nunca había trabajado conjuntamente con otra persona para hacer un libro. O sea, sí que hay una experiencia anterior de un congreso que hicimos, pero en ese congreso los trabajos son individuales de cada uno. Pero en este caso concreto, pues ha habido pues debate, como él decía, convergencia, algunas veces divergencias que hemos tratado de llevar a su verdadero cauce. Con este trabajo nosotros hemos querido recuperar uno a uno de los yeclanos en la persona de Antonio Pérez Marco como símbolo de los muchos yeclanos que pusieron su esfuerzo personal al servicio de sus vecinos, fuera en la política, fuera en la cultura, fuera en la enseñanza, la democracia y el bienestar de la comunidad. Antonio Pérez, procedente de una clase social media, con mucho esfuerzo, muchos de los viajes los tenía que hacer en carro desde Yecla hasta Alcalá,
pues fue capaz de coronar los más altos títulos de la cultura de su tiempo con la licenciatura en las artes liberales y el doctorado en teología, nada más ni nada menos que en una de las universidades más prestigiosas de toda Europa, como era la Universidad de Alcalá y, por supuesto, la más prestigiosa de los reinos hispánicos. A través de él queremos mostrar el reconocimiento que merece ese esfuerzo de tantos y tantos yeclanos que sin nobleza, ni hidalguía de cuna, ni riqueza, lograron con su esfuerzo aportar a la sociedad ciencia, cultura, tecnología, democracia y solidaridad. A todos ellos va dedicado nuestro esfuerzo, nuestro reconocimiento y también nuestro agradecimiento. Y creo que se merece el de todos los yeclanos. También, por supuesto, a cuantos han contribuido con su ayuda y colaboración a que todos estos aspectos hayan podido salir a la luz recogidos en esta obra que presentamos. En primer lugar, el apoyo decidido de don Juan González Castaño, actual director de la Real Academia Alfonso X el Sabio, y también a don Emiliano Hernández Carrión, que es miembro de su junta directiva y es, como ya hemos dicho, el autor del prólogo y de las pautas tan fabulosas que nos ha dado a la hora de poder entender y de leer este libro que, si en fin, decidís hacerlo. También a la Junta Directiva de la Asociación Siglo de Oro de Yecla, a su presidente Enrique Larios y a todos sus socios que tan desinteresadamente han colaborado en la recreación de las ilustraciones que se incluyen en el libro. A Daniel Andrés Díaz, un buen compañero, a él debemos la composición de la portada que está incorporada en el libro y algunas fotografías que nos ha facilitado. En el libro, como veis, hay posiblemente la imagen religiosa más bella y de más valor con la que contamos en Yecla. Es la Virgen del Portal, muy desconocida por los yeclanos, pero que tiene un gran valor, no solamente histórico, sino también artístico, y esa es la que hemos ofrecido. Y en la contraportada, otro elemento que ha hecho referencia mi compañero Chinchilla, que es el reloj que suponía la conquista por el concejo del tiempo de los ciudadanos, de los vecinos de Yecla, que hasta entonces había estado controlada por la Iglesia. En ese proceso de secularización es el concejo el que decide erigir una torre que no fue nunca campanario de una iglesia, sino que fue la torre para poner el reloj y la campana que regía las horas y que sigue rigiendo las horas y el trabajo de los yeclanos. También a Ricardo Celiberti Morales, un compañero, un amigo villenense, por sus acertados consejos y atenciones, y al profesor de la Universidad de Alicante, el doctor Gabino Ponce, por su colaboración en la cartografía que se incluye en el libro. A las diversas fotógrafas y fotógrafos, Ana Morales, Vicente Soler García, Marisol González Romero, María Tamarit Cifuentes, Lucas Pascual Azorín, Javier Vergara Ripoll, Andrés Navarro Díaz y José Ramón Bañón, que nos han cedido sus trabajos para ilustrar y dar vida a esta publicación y que afortunadamente pues podemos contar con su presencia aquí esta noche. También a José Pucheforte, a Francisco José Ripoll, a Francisco Javier Delicado Martínez, Beatriz Mergelina, Alonso Velasco, Antonio Ortuño Madrona, Mario Andrés Carpena Chinchilla y la familia Soriano Gil, de don Fausto Soriano, que han puesto a disposición sus valiosos archivos fotográficos para que podamos confeccionar este libro. Agradecimiento que hacemos extensivo a los fotógrafos de Cejín, Francisco Fernández Ruiz y Salvador Sánchez Castillo Morales, y al ellinense Antonio López Martí, que ha elevado nuestro espíritu con la magnífica interpretación de los motivos musicales de este espléndido siglo y también con un instrumento confeccionado con los mismos elementos que se confeccionaban en ese periodo.
También agradecemos la amabilidad y dedicación de los responsables de los archivos, que, como muy bien refería Chinchilla, nos han facilitado los documentos que respaldan nuestras investigaciones, como son el Archivo Histórico Municipal de Yecla, de Villena, el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, el Archivo Nacional de Madrid, el General de Simancas, el Archivo del Reino de Valencia, el de la Región y Municipal de Murcia y el de la Fundación Cultural de Medina Sidonia, que nos ofrece importantes informaciones sobre el castillo de Yecla. Tampoco nos olvidamos de los investigadores que nos han precedido y que nos han legado interesantísimas informaciones y referencias documentales, como Gil Pérez de Ortega, como Jiménez Rubio, como Fausto Soriano, como Juan Blázquez Miguel, como Sebastián Puche, Francisco Javier Delicado, que también contamos con su presente aquí, Liborio Ruiz, Jorge Ortuño, que también se ha dignado a acompañarnos, y otros muchos. Algunos foráneos, como el villenense José María Soler, que también contamos con la amable asistencia de la directora de la Fundación José María Soler de Villena. También otro personaje que no es de Yecla, o sea, Soler estuvo muy vinculado a Yecla. Concretamente, pues yo tengo la satisfacción de tener un libro dedicado a mi suegro por la pluma de José María Soler. También Aurelio Pretel Maril, María Teresa Pérez Picazo, Guy Lemonier, María Encarna Nicolás y Ángel Pascual Martínez Soto y otros muchos que alargaríamos, si los recibiéramos, alargaríamos excesivamente la lista y nos haríamos un poco, yo me haría un poco pesado. También a los maestros que nos marcaron. A mí me parece muy interesante agradecer a todas aquellas personas, sobre todo algunas que destacaron, que nos marcaron el camino de la investigación en busca de la verdad de los hechos con honestidad y con entrega, como fueron Antonio Ubieto, Juan Reglá de la Universidad de Valencia, Ángel Luis Molina y María Teresa y María Encarna Nicolás de la Universidad de Murcia y Gabino Ponce de la Universidad de Alicante. A todos ellos mostramos nuestro reconocimiento. A las empresas que suelen contribuir con su financiación a nuestras publicaciones, como es la Cooperativa Vinícola La Purísima y Tapizados Fama, algunos de cuyos familiares están también con nosotros. Finalmente, a José María Ruiz Sánchez, gerente de Gráficas El Niño, por el trato amable, diligente que nos ha dedicado y lo bien que ha sabido plasmar las ideas que le hemos transmitido para la presentación del libro. A Tomás Martínez, que tan amable y generosamente se ha prestado a la presentación de este acto, y también a todo el personal de cuidado del auditorio, que no son perceptibles, solamente se notan cuando faltan. Y ellos han facilitado el desenvolvimiento correcto de todo este proceso. Y a todos, finalmente, pues a todos y a todas vosotros, especialmente a los aquí presentes, que con vuestra presencia habéis contribuido decisivamente a su realización. Y también mostramos nuestro recuerdo a los que, queriendo haber venido, no han podido. A todos, buenas noches y buena suerte. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé si tendréis alguna pregunta ahora que los tenemos aquí. ¿No? Bueno, en cualquier caso hay ejemplares, como habréis visto en la entrada, disponibles. Agradecer a Emiliano su presencia aquí, a los autores del libro, felicitarlos. Evidentemente este tipo de publicaciones nos aportan muchísima información y documentación, y en nombre de la Asociación Yecla Siglo de Oro, invitarles a todos a que estos días, este fin de semana va a ser intenso pero muy bonito, recreando gran parte de nuestra historia, como saben, basada en el siglo XVI. Comenzábamos el acto con música y vamos a finalizar con música de nuevo con Antonio del Carmen López, musicólogo de Jim, miembro de la asociación. Todo tuyo. Muchas gracias.
terminar, se han dado ustedes cuenta de que ahora no hay aire acondicionado. Sí, se habrán dado cuenta. La culpa es de este instrumento, porque es del siglo XVI y no está acostumbrado a vivir en el siglo XXI. Entonces, en cuanto he entrado aquí y lo he sacado, he empezado a protestar y si lo dejamos puesto no hubiera podido tocar, porque no está hecho a estas nuevas tecnologías de los tiempos corrientes. Entonces le he dicho a Pablo que por favor que se apagase un ratito, pero me parece que se ha apagado todo el tiempo. Disculpe, les pido disculpas en nombre de la vida. Y para terminar, pues voy a hacer dos piezas. Eran vocales originalmente. Voy a tocar Bien Marie, que es una canción que está recogida por Panotaco en 1589, en un tratado, por cierto, en el que hay una parte muy importante de los tambores, partitura de tambores, explica cómo se marcaba el paso al compás del tambor, muy claro. Y terminaré con una pieza en honor a nuestro teólogo Antonio Pérez, una pieza religiosa, también de otro compositor español, Francisco Soto de Langa, que haremos en el concierto que aquí haremos el próximo sábado a las 20 horas, ¿no? A las 8. Bueno, he hecho un arreglo de Jean Marie, Antonio de Cabezón hizo el suyo y he hecho el mío en particular. No me juzguen, por favor, porque yo no tengo nada que hacer al lado de Antonio de Cabezón, que era el gran músico de Emperador Carlos. Dedicada a nuestro teólogo, una canción, es muy cortita, pero era muy popular en el siglo XVI. Es una canción de origen italiano, pero que se conocía en muchos sitios. Y como digo, lo haremos el próximo día. Y es una lauda. Ustedes no sé si saben que había dos tipos de músicas religiosas. Las músicas, digamos, litúrgicas, que eran polifónicas, que eran contrapuntísticas. Por ejemplo, pues
Tomás de Victoria o anteriormente Cristóbal de Morales, se hicieron especialistas en esas piezas. Luego había muchas músicas populares, como esta que voy a hacer, Yuper, la mala vida, que eran mucho más simples y que las cantaban, pues, se podían cantar en cualquier tipo de celebración religiosa. Esta es una lauda penitencial popular, no se puede comparar con lo que vamos a escuchar, pero es muy bella.